El herreriano es un estilo característico también de España. El plateresco es identidad renacentista pura en España. Luego evoluciona a este estilo llamado herreriano debido a los rasgos que contiene: más simpleza, más identidad de formas geométricas, cúpulas, elementos sobrios, pocos relieves. En la fachada, en los techos iban a ser pizarras, es decir, tejas planas, para poder tener un aspecto más sobrio, más recto, más formal del diseño. Este es el monasterio de San Lorenzo del Escorial, mandado a hacer por el rey Felipe II, aproximadamente en el siglo XVI. Se visualiza cómo el herreriano cambia los relieves y la forma gótica del plateresco y ahora trata de inclinarse a figuras geométricas puras. Mantiene algunos elementos como el escudo a nivel de sello político, algunos elementos escultóricos, los medallones, los frontones pueden estar pero de manera suave y sobria. Tenemos las columnas, las pilastras adosadas a la pared, un pórtico de entrada con un elemento característico. Tenemos estos elementos parecidos a pináculos que son las pirámides, tratando de dar simpleza aún más a la ideología que se mantiene en el anterior estilo plateresco. Esta es la fachada occidental del monasterio. El monasterio fue mandado a hacer por el rey Felipe II y es majestuosa la conformación de la planta arquitectónica. Muestra un sector de basílica, iglesia, muestra un sector del monasterio o panteón llamado, muestra un área de palacio y un área de escuela y aprendizaje. Todo con el sentido religioso de la época, con características importantes natas del Renacimiento, los patios internos abiertos para ventilar todos los espacios alrededor de los mismos, garantizando así iluminación y ventilación en las áreas. A nivel de isométrico, podemos ver esta perspectiva, el acceso principal, un detalle de fachada pura, simple, como la que estábamos analizando. De hecho, muestra también la monumentalidad del Renacimiento en las alturas. Juan Bautista realizó el diseño, pero luego Herrera fue el que lo retomó y trató de darle un sentido todavía más simple del que traía y el sentido agradable de que todo quedara de una manera como dice el estilo herreriano. Vemos la basílica en este sector, el monasterio, la escuela y el área de palacio. En los patios, la majestuosidad y la sobriedad de los jardines iban a estar presentes en esas áreas de patio. Alguna fuente de agua en el jardín de los frailes y en el caso del patio de los evangelistas, una identidad religiosa para incentivar a las personas que estaban en aprendizaje en el monasterio. Vemos que alrededor están los arcos de medio punto en los ventanales, las balaustradas, los elementos característicos, puros y natos de la identidad del Renacimiento. La planta de la basílica adopta la misma identidad de cruz con 3 naves en su interior, una cúpula central que iba a estar plasmada con identidad de iluminación natural, simpleza, la pechina que iba a ser su refuerzo para poder descansar en las columnas y ventanas termal en el recorrido de las mismas para dejar un sector de iluminación también en esta área. Vemos también que en esta área del acceso principal o zona para la llegada de las personas hay una cúpula rebajada, es decir que se jugaba con las alturas básicas de las formas ya dadas. Vemos algunos de los diseños realizados por Juan Herrera, hombre que dio el punteo o la base de esta corriente renacentista en España llamado arquitectura
herrerista, y podemos visualizar que se mantiene la identidad en la fachada. Tenemos fachadas simples, formas geométricas, respeto del zócalo como ente fundamental, pináculos pero con sentido piramidal, no con relieve como se mantenía en la época antigua, y se incluyen algunos elementos circulares en la conformación de los mismos. Aquí tenemos la identidad del pórtico, entablamiento, lo que se refiere a la escultura o algunos grutescos en pequeña escala. Este es el acceso del Palacio de Aranjuez, un palacio muy famoso que también ha venido cambiando conforme el estilo que ha venido implementándose durante la época, pero que contiene una identidad herrera. Están los frontones en las ventanas, están las pilastras, los elementos piramidales con los elementos circulares que lo conforman. Vemos acá el frontón, los elementos rectangulares, los arcos de medio punto, el sentido de algunas coberturas de cúpulas rebajadas en lo que es el interior de la conformación estructural.